Vi a mi mujer bajarse del coche de otro hombre el viernes pasado, a las 7:43 de la mañana, en el parking de la estación de Chamartín. No me vio. Iba con prisas, con esa forma de caminar que solo tiene cuando va tarde al trabajo o cuando quiere evitar que alguien la detenga. Él no bajó del coche. Se quedó dentro, con el motor encendido, mirando cómo ella ajustaba su falda y se arreglaba el pelo antes de cerrar la puerta. La vi sonreír justo antes de marcharse. No era una sonrisa cualquiera. Era íntima. Conocía esa sonrisa. Era mía. Al menos, lo fue. Me quedé quieto en mi coche, 2 plazas más allá, con el café derramándose sobre mis pantalones y las manos temblando. No por celos. No por rabia. Por la certeza. Por la forma en la que ella se alejó de ese coche como si no hubiera hecho nada. Lo más jodido no fue verla. Fue entender que no me sorprendía. Durante semanas, algo olía raro. No en el sentido literal, sino en el ambiente. En la forma en que llegaba a casa más cansada, pero más sonriente. En cómo empezó a dejar el móvil boca abajo. En cómo evitaba el sexo, pero me hablaba más dulce que nunca, como si necesitara mantenerme calmado. Como si sintiera culpa. El viernes fue el punto de no retorno. No soy un tipo impulsivo. Soy de los que observa, escucha y guarda. Nunca había seguido a nadie. Nunca había tenido motivos. Pero ese día lo hice. Salí de casa 10 minutos después que ella, sin avisar, sin un plan. Y lo que vi confirmó lo que ya sabía, aunque no quería admitirlo, mi mujer tenía algo con otro. Y ahí empezó todo. No fue el móvil. No fue una confesión llorando. Fue un puto coche gris, un beso que no vi, pero que intuí, y una sonrisa que no me pertenecía. Esto no es solo una historia de cuernos. Es una historia de cómo en solo un mes, mi vida dio un giro tan absurdo que aún no sé si estoy en una pesadilla o en una comedia negra. Pero si tú estás leyendo esto, prepárate. Porque esto apenas empieza. El sábado siguiente, a primera hora, fui a trabajar como si nada. No por disciplina ni por querer distraerme, sino porque me negaba a convertirme en uno de esos hombres que se quedan en casa, mirando al techo, esperando a que su mujer vuelva a reírse de él. Esa mañana no le dije nada a Laura. Me desperté antes que ella, preparé café, me vestí, y salí sin siquiera hacer ruido. Quería evitarla. Pero no por cobardía, sino porque aún no sabía cómo quería reaccionar. Ni gritar, ni llorar, ni hacerme el loco. Quería ver hasta dónde llegaba todo. Lo que vi en el parking fue una escena, una imagen congelada, pero no tenía contexto. ¿Era algo puntual? ¿Algo reciente? ¿Algo que había empezado hace meses? Necesitaba hechos. Necesitaba datos. Y lo peor es que no quería pedirlos, quería verlos con mis propios ojos. Ese día apenas toqué el ordenador. Me pasé la mañana revisando las cámaras de la comunidad. Las del garaje, las del portal, incluso las de la entrada principal. Yo soy el que se encarga del mantenimiento de los equipos de vigilancia del edificio, así que tenía acceso total sin levantar sospechas. Sabía que Laura salía de casa cada día a las 7:30 para coger el tren de las 8:05, pero ahora quise comprobar si era cierto. Retrocedía toda la semana anterior. Lunes, martes, miércoles y jueves, misma rutina, misma ropa elegante, misma sonrisa tonta al mirar el móvil justo antes de salir. Y lo mismo, a las 7:33, se subía a un coche que no era el suyo, un Seat gris que paraba frente a la acera con puntualidad suiza. Nunca subía rápido. Siempre se tomaba un segundo para mirar alrededor. Y luego desaparecía. Pasé 2 horas repitiendo la misma secuencia. Vi cómo se despedía del conductor inclinándose hacia él.
Nunca pude ver si lo besaba, pero bastaba con la manera en que apoyaba la mano en el reposacabezas antes de cerrar la puerta. A mediodía, paré el video, me levanté y salí a fumar, aunque hacía años que no lo hacía. Me compré una cajetilla en la máquina del bar de abajo y me senté en la terraza. Encendí el cigarro con la mano temblando. Al segundo calada, me supo a mierda, pero lo terminé igual. No había llorado, ni gritado, ni golpeado nada. Pero tenía la mandíbula apretada como si llevara todo el día masticando piedras. Volví a casa como si nada. Ella no estaba. Me dejó una nota en la nevera diciendo que había salido a comer con su prima. Sabía que era mentira, pero no dije nada. Me duché, me cambié de ropa y decidí hacer algo que nunca pensé que haría, ir a la estación y esperarla. Me llevé un café en termo, los auriculares y una chaqueta, aunque no hacía frío. Estuve 1 hora de pie, en la zona de taxis. A las 19:21 llegó el Seat gris. Lo vi desde lejos. Se detuvo como siempre. Y ahí estaba ella, saliendo como si nada, ajustándose la falda, mirando el reloj. El coche arrancó y se fue sin esperarla, como si todo estuviera coreografiado. Ella ni siquiera miró hacia atrás. Y yo, desde mi sitio, no me moví. No hice nada. Solo la observé alejarse. No la seguí. No la enfrenté. Volví al coche, fui a un bar en Lavapiés, pedí un whisky y me quedé sentado pensando. Quería entender cómo se había llegado hasta aquí. Si había sido culpa mía. Si era aburrimiento, venganza, necesidad. No encontraba respuestas. Lo único que sabía era que Laura, la mujer con la que compartía cama, casa y gastos, estaba metida en algo que ya no podía considerarse un desliz. Esto era regular. Era organizado. Era premeditado. Y por sobre todo, era secreto. Esa noche, cuando volvió a casa, se comportó igual que siempre. Me besó en la mejilla, se quitó los zapatos en la entrada, y fue directa a la ducha. Me senté en el sofá con la televisión encendida, sin ver nada. Cuando salió del baño, con el pelo húmedo y el pijama de algodón, me preguntó si quería cenar algo. Le dije que no. Se sirvió una ensalada y se puso a ver una serie. Como si todo estuviera bien. Como si nada estuviera pasando. La parte más jodida no era la traición. Era la actuación. La calma con la que podía mirar a los ojos y preguntarme qué tal estuvo mi día, mientras yo me tragaba la rabia como si fuera saliva. Esa noche dormimos en la misma cama, espalda contra espalda. Me quedé despierto casi hasta las 4, sin moverme, escuchando su respiración tranquila. Intenté imaginar cómo se justificaba a sí misma. ¿Lo hacía por necesidad emocional? ¿Por rutina sexual? ¿Por simple ego? ¿O lo hacía porque sabía que no me iba a enterar, que yo era uno de esos hombres que se creen listos pero que no ven lo obvio? A las 4:20 me levanté sin hacer ruido. Me fui al salón y abrí una libreta. No sabía por qué, pero sentía la necesidad de apuntar. Empecé a escribir todo, las horas, los días, el coche, los gestos, las mentiras pequeñas. Quería dejar constancia. No por paranoia. Por orden. Porque si algo iba a romperse, quería saber exactamente cómo y cuándo había empezado la grieta. Lo curioso es que en todo ese proceso no sentí tristeza. No todavía. Sentí distancia. Como si estuviera observando la vida de otro tipo. Un pobre infeliz al que están engañando. Un hombre al que ya le dieron el primer golpe, pero aún no se ha dado cuenta de que los siguientes vienen en camino. Y yo, mientras tanto, ya estaba preparando el siguiente paso. No para hablar. No para llorar. Para verla caer. Porque si algo me quedó claro ese día, es que esto no se resuelve con palabras.
El martes decidí que era el día. No porque algo particular hubiera ocurrido, sino porque llevaba 3 noches durmiendo mal, con el corazón acelerado sin motivo y el estómago hecho un nudo constante. En el trabajo ya no me concentraba, en casa ya no podía fingir. Ella seguía comportándose como si todo estuviera normal, como si las mañanas en el coche con el otro tipo fueran solo un detalle sin importancia que no tenía por qué afectar nuestra rutina. Esa indiferencia me hizo entender que ya no había nada que salvar. Ni cariño, ni respeto, ni siquiera culpa. No había un espacio compartido entre los dos. Había 2 personas viviendo en la misma casa, y una de ellas pensaba que la otra era idiota. No quise hacerlo en casa. No quería darle la ventaja de la comodidad. Así que esa mañana, cuando salió rumbo al trabajo, salí detrás. La seguí hasta el mismo punto de siempre. El coche gris apareció puntual, ella subió sin mirar alrededor. Esta vez no me detuve lejos. Manejé detrás de ellos durante 30 minutos. No hablaron mucho. Se les veía relajados. Pararon frente a un edificio en Getafe. Ella bajó, él se quedó en el coche. No se besaron, no se abrazaron. Pero era evidente que no era la primera vez. Ya ni lo necesitaban. Solo la rutina. Esperé media hora. Luego me acerqué al coche. Toqué la ventanilla. El tipo se sobresaltó. Bajó el cristal. No me reconoció. Me presenté con nombre completo. Su expresión cambió. Intentó decir algo, pero lo interrumpí. No tengo nada que hablar contigo. Solo quería que me pusieras cara. Así, la próxima vez que veas a mi mujer, sabrás exactamente a quién estás traicionando, dije sin levantar la voz. No respondió. Asintió con la cabeza, como si aceptara el golpe sin rechistar. Me fui. No para perdonarlo, sino porque el verdadero problema no era él. Era ella. Volví a casa antes que Laura. Me senté en el comedor. Apagué la televisión, el móvil, todo. Solo me quedé ahí, esperando. Llegó a las 8:30, con la cara lavada, el pelo suelto, y una bolsa con pan. Entró saludando como si nada. Me miró sentado a oscuras y frunció el ceño. ¿Qué haces ahí? ¿No hay luz o qué? No respondí de inmediato. Quería ver cuánto tardaba en notarlo. Cuando encendió la luz, me vio serio, sin expresión. Se quedó quieta. Soltó la bolsa. ¿Qué pasa? Quiero que me digas quién es, dije sin rodeos. Se quedó helada. No preguntó a qué me refería. No hizo ninguna de esas tonterías de hacerse la confundida. Solo bajó la mirada y se apoyó en la mesa. No es lo que piensas, empezó. ¿Qué pienso, exactamente? Porque llevo una semana viéndote subir a un coche gris todas las mañanas, desaparecer con ese tío y volver con esa cara de que todo está bien. Vi sus matrículas, lo seguí, sé dónde te deja. Lo vi todo. Así que dime tú qué pienso. Tardó varios segundos en contestar. Luego se sentó, sin mirarme. Fue un error. No sé por qué empecé. Solo pasó. No pensaba seguir. Quería acabarlo esta semana. ¿Y por qué no lo hiciste? Pregunté sin alterarme. No lo sé. No tengo una respuesta buena. Me sentía, no sé, vacía. ¿Vacía? ¿Y lo llenaste con él? ¿Te diste cuenta de que tenías marido cuando? No es eso. No lo hice por falta de amor, dijo, ahora sí, mirándome a los ojos. ¿Y entonces por qué? ¿Por deporte? ¿Por costumbre? Porque me sentía invisible. Como si ya no existiera para ti. Todo se volvió rutina. Las conversaciones, las cenas, el sexo,
Sentía que ya no me veías. ¿Y esa es tu justificación? ¿Tener una aventura porque la vida adulta te aburrió? No me trates como si fuera una cría. No estoy diciendo que tengas la culpa. Solo que esto no fue planeado. Me equivoqué. Sé que no tengo excusa, pero quería que lo supieras por mí. No querías. Lo sabría aún hoy si no te hubiese seguido. Tú ibas a seguir mintiendo. Solo que ahora se te cayó la careta. Javi, no lo amo. No quiero nada con él. Solo fue una vía de escape. Te juro que no significa nada. ¿Cuánto tiempo lleva? Silencio. Contó los segundos con la mirada clavada en la mesa. 2 meses. Pero, no fue constante. No nos veíamos todos los días. No importa cuántas veces. Lo hiciste. Decidiste mentir. Me miraste a la cara cada noche sabiendo que estabas en otra cosa. No quiero perderte. No quiero que esto acabe así. Ya acabó, respondí sin dudar. Ahí se le rompió algo. Lo noté. No por el llanto, que no apareció. Ni por los gestos. Fue su mirada. Se vació. Como si entendiera que esta vez no había margen, ni perdón, ni reconciliación posible. Se levantó, fue a la cocina, bebió agua. Volvió con los ojos rojos, pero secos. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Pero vas a dormir en el cuarto de invitados. Desde hoy. Y no quiero que hablemos hasta que yo lo decida. Voy a necesitar un par de días. Así que actúa como una inquilina. Nada más. ¿Y el trabajo? ¿Vamos a fingir fuera de casa? Haz lo que quieras. Yo ya no tengo que proteger nada. Se quedó parada. Pensé que iba a decir algo más, pero no. Agachó la cabeza y se fue. Cerró la puerta del pasillo con cuidado. Como si no quisiera molestarme. Y por primera vez en años, la odié. No por el engaño, sino por la tranquilidad con la que fue capaz de fingir tanto tiempo. Y por lo fácil que fue romperlo todo sin un solo grito. El miércoles por la mañana me levanté antes que ella. Preparé café solo para mí, me duché en silencio y salí de casa sin hacer ruido. No pensaba hablar con ella, ni siquiera mirarla, y eso parecía afectarla más que cualquier insulto. La indiferencia es una forma de tortura que no requiere esfuerzo, y yo ya no estaba interesado en compartir ni siquiera una palabra con alguien que me había mentido en la cara durante semanas. Mientras caminaba hacia el coche, ya sabía lo que tenía que hacer. No era una rabieta, no era una reacción impulsiva, era un ajuste de cuentas. Tenía que devolverle el golpe, no con palabras, ni con lágrimas, sino con hechos. Pasé por el trabajo a primera hora para cumplir con un par de entregas urgentes y luego pedí el resto del día libre. Me inventé una excusa cualquiera. No me importaba si me creían. El resto del día lo dediqué a una sola cosa, desmontar su tranquilidad. Comencé por cambiar todas mis contraseñas bancarias. Saqué dinero de nuestras cuentas conjuntas. No lo vacié todo, dejé lo justo para que no pudiera hacerse la víctima ni acusarme de ser un cabrón vengativo, pero sí lo suficiente para que notara que ya no tenía acceso a todo lo que antes daba por sentado. Luego llamé a mi abogado. No le dije que quería divorciarme de inmediato, pero le pedí que preparara todo lo necesario por si decidía hacerlo en los próximos días. Le conté lo que pasaba, sin adornos ni emociones, solo los hechos. El tipo fue eficiente. En 2 horas ya tenía el borrador de un plan de acción, incluyendo las posibilidades legales si decidía quedarme con el piso o dividir los bienes. Después de eso, fui al trabajo de Laura. No entré, por supuesto, pero me quedé en la acera de enfrente. Solo quería saber a qué hora salía, con quién se iba.
A las 5:30, la vi salir sola. Caminó hasta una cafetería 2 calles más allá y entró. Pedí un café para llevar y me senté en una mesa en la acera, lo suficientemente lejos para no ser visto pero cerca para observar. A los 10 minutos, el mismo tipo del coche se sentó con ella. Llevaba una chaqueta gris y unas gafas de sol que no necesitaba. Se reían, hablaban sin prisa, como si nada en el mundo pudiera tocarlos. Entonces lo decidí. Saqué el móvil, tomé unas fotos nítidas y envié un mensaje a su madre con una sola frase: quizás deberías ver con quién se está tomando el café tu hija últimamente. Luego le adjunté las imágenes. La madre de Laura nunca me quiso del todo, pero siempre había tenido una imagen de su hija que no coincidía con la realidad. Ahora tendría que encajarlo. Después envié otro mensaje, esta vez a su hermana. No dije nada más, solo reenvié las fotos. Ella sí me apreciaba. Me contestó en menos de un minuto: ¿desde cuándo pasa esto? Le respondí: suficiente tiempo para que yo ya no quiera seguir fingiendo. No hubo más conversación. No buscaba apoyo. Solo quería que su entorno supiera la verdad. Que Laura no era la víctima. Que yo no era el que rompió nada. A las 8 de la noche volví a casa. Laura estaba en el sofá, con el portátil abierto, pero sin hacer nada. Solo me miró al entrar. ¿Has salido?, preguntó con voz tensa. Sí. ¿A dónde? No tienes derecho a preguntar eso. Solo quiero saber si piensas seguir así, sin hablarme. Estoy haciendo lo que tú hiciste durante semanas, fingir que todo está bien mientras planificas tu salida. Javi, por favor. Ya te dije que fue un error. Y yo te estoy mostrando las consecuencias de ese error. Ella no insistió más. Supo que algo estaba pasando, pero no sabía qué. A las 11, cuando ya estaba acostado, recibí un mensaje de su hermana: le he dicho a mamá que te llame. Está furiosa. Creo que Laura va a tener una noche difícil. No respondí. Me acosté con una sensación extraña, no de victoria, sino de orden. Había empezado a equilibrar la balanza. Y aún no había terminado. El jueves por la mañana, cuando desperté, Laura ya no estaba. Había dejado una nota en la mesa que decía que iba a trabajar y que necesitaba espacio. Perfecto. Aproveché para hacer la última parte. Fui al trastero y saqué las cajas con fotos, recuerdos, cosas compartidas. Guardé todo en una bolsa negra de basura y la dejé en el pasillo. Luego imprimí las fotos que había tomado el día anterior y las dejé sobre la mesa del comedor, junto a una hoja con los movimientos bancarios y el número del abogado con una nota que decía: esto es lo que vales ahora. Nada más. Nada menos. No fue una explosión, ni un escándalo. Fue una devolución justa. Ella había construido su mentira con cuidado, con silencio y conveniencia. Yo había desmontado su tranquilidad con la misma precisión. Sin escándalos. Sin llanto. Solo hechos. Ahora le tocaba a ella decidir si podía mirar a su alrededor y seguir creyendo que nada cambió. Porque desde ese momento, ya no iba a tener la vida que tenía. No conmigo. Y no con la facilidad de antes. Esto no era venganza por despecho. Era justicia personal. Era cerrar el capítulo de forma ordenada, dejando claro que si ella no había tenido escrúpulos para traicionar, yo no iba a tenerlos para responder. El viernes por la tarde volvió antes de lo habitual. No saludó, no pidió permiso, solo entró, dejó el bolso sobre la mesa del comedor y se sentó frente a mí como si hubiera venido a una cita con alguien que ya no le debe respeto pero sí respuestas. Yo estaba en el salón, revisando unos correos del trabajo, sin interés real en lo que leía. Sabía que la conversación era inevitable, que estaba esperando ese momento desde hacía días, pero quería que fuera ella quien lo iniciara,
que se atreviera a decir lo que pensaba sin que yo la empujara a hacerlo. Tenemos que hablar, dijo, sin rodeos. Habla, contesté sin levantar la vista del portátil. He visto todo. Las fotos, la nota, el número del abogado. Ya sé que fuiste tú quien se lo mandó a mi madre y a mi hermana. ¿Te molesta? Me jode, Javier. Porque no lo esperé de ti. Pensé que ibas a ser adulto, que ibas a enfrentar esto conmigo, no a armar un teatro para dejarme expuesta como una cría. ¿Y tú qué hiciste? ¿Fue adulto lo que hiciste? ¿Fue maduro mentirme cada mañana mientras te subías al coche con ese imbécil? No estoy justificándome. Sé que la cagué. Pero lo que tú hiciste fue venganza. No. Lo que yo hice fue mostrarle al mundo la verdad que tú intentaste ocultar. Tú decidiste jugar sucio. Yo simplemente me aseguré de que todos lo supieran. ¿Y qué ganaste con eso? Nada. No quería ganar. Solo necesitaba equilibrar el peso. Me quitaste algo y te devolví una parte de lo que rompiste. Porque si vamos a destruir algo, que sea de forma justa. ¿Justa? Me dejaste sola con una madre que no me dirige la palabra y una hermana que ahora me ve como si fuera una desconocida. Bienvenida a la realidad. Esa es la familia que fingía admirarte mientras tú ibas a escondidas a revolcarte con otro. ¿Qué querías? ¿Flores? Quiero saber si hay algo que podamos hacer para no terminar así. Me reí. No con burla, sino con incredulidad. Porque después de todo lo que había pasado, todavía tenía el descaro de pensar que esto podía salvarse. No hay nada que salvar. No lo entiendes. No es solo el hecho de que te acostaras con otro, es todo lo demás. La forma en que mentiste, la tranquilidad con la que volviste cada noche como si no pasara nada, como si yo fuera invisible. No hay confianza que se recupere después de eso. Yo pensaba que tú también te habías desconectado de la relación. Que ya no te importaba nada. Que estábamos juntos por costumbre. Entonces habla. Di que querías separarte. Que ya no sentías lo mismo. Pero no uses eso para justificar lo que hiciste. No es lo mismo. No vengas ahora con la excusa de que esto fue un síntoma y no una decisión. Porque subirte a ese coche cada mañana no fue un accidente. Fue tu elección. Sí, lo elegí. No voy a negarlo. Pero no lo hice para herirte. Lo hice porque me sentía sola. Y yo no estaba al lado tuyo por gusto. Yo también tenía días de mierda, también me sentía frustrado, también sentía que estábamos perdiendo algo. Pero yo no busqué a nadie. Yo me quedé, esperando que tú quisieras hablar, arreglarlo, hacer algo. Y tú decidiste otra cosa. Lo sé. No puedo borrar lo que hice. Pero quiero entender si hay forma de, no sé, aunque sea reconstruir algo. No y no porque te odie. Ya no te odio. Te vi mentirme tanto tiempo que el odio se transformó en algo peor, indiferencia. Y si hay algo que no se puede rescatar en una relación, es cuando ya ni siquiera importa. ¿Qué vas a hacer? Me quedaré en el piso por ahora. Ya moví mis cuentas, mis cosas. Estoy viendo si puedo alquilar algo cerca del trabajo. Tú puedes hacer lo que quieras. Quedarte, irte, traer a ese tipo, desaparecer. Ya no me afecta. ¿Y el divorcio? Está en marcha. El abogado me dijo que en un par de semanas podemos firmar. Será sin peleas, sin demandas. Me basta con saber que no tengo que fingir más. No voy a pedirte nada. Solo que desaparezcas de mi vida en silencio, sin discursos, sin finales tristes. Se quedó callada unos segundos, como si estuviera calculando sus siguientes palabras. Luego me miró como no lo hacía desde hacía años, con una mezcla de rabia, vergüenza y cansancio.
No pensaba que ibas a ser así. Frío. Implacable. Y yo no pensaba que ibas a ser tan buena mintiendo. Se levantó sin decir nada más. Subió a la habitación y por el ruido supe que empezó a empacar algunas cosas. No le pregunté a dónde iba ni cuándo volvería. Me daba igual. En ese momento supe que lo peor ya había pasado. No la traición, no la mentira, sino la conversación. Porque cuando todo se dice sin gritos, sin lágrimas, sin rencor, es cuando entiendes que algo está realmente muerto. El lunes siguiente amanecí solo. No había notado en qué momento se había ido. Cuando me levanté, su lado de la cama estaba frío y su cepillo ya no estaba en el baño. Tampoco quedaban sus productos en la ducha ni su taza habitual en la cocina. No dejó una nota, ni un mensaje, ni siquiera una última palabra. Solo se fue. Miré alrededor y no sentí vacío, no sentí alivio, tampoco tristeza. Fue más parecido a cuando apagas una televisión que lleva horas encendida sin que nadie la mire. El ruido desaparece, pero no lo echas de menos. Me preparé un café, me vestí sin prisa, y salí al trabajo sin revisar el teléfono. Esa semana fue la primera en mucho tiempo en la que me sentí dueño de mis decisiones. No tenía que medir mis palabras en casa, no tenía que calcular mis movimientos, no había conversaciones pendientes ni tensiones disfrazadas de rutina. Todo era directo. Respondía mensajes solo cuando quería. Comía a la hora que me daba la gana. Y si me molestaba algo, no tenía que discutirlo con nadie. Era una calma rara, no porque fuera nueva, sino porque me daba cuenta de cuán alterado había estado todo sin que yo lo notara. Durante meses había convivido con una tensión constante, un desorden emocional que no había querido ver. Ahora que se había ido, entendía lo enfermo que estaba todo. No sentí la necesidad de contarle nada a mis amigos. Algunos sabían que algo iba mal, pero nadie preguntaba directamente. Y yo no tenía interés en explicar detalles. Solo dije lo justo, Laura y yo nos estamos separando. No quise entrar en el terreno de los porqués ni de quién fue culpable. No buscaba consuelo ni atención. Quería seguir con mi vida. Y aunque aún vivía en la misma casa, ya estaba buscando un lugar nuevo, algo pequeño, cómodo, en una zona tranquila. No por empezar de cero, sino porque ahora podía decidir sin tener que consultar a nadie. Eso me bastaba. Lo único que me molestaba era saber que ella probablemente seguía viéndose con ese tipo. No por celos, sino porque me parecía absurdo cómo todo podía seguir su curso sin consecuencias reales para ella. Yo había perdido una relación, una rutina, una historia de años. Ella solo se había cambiado de asiento. Sin embargo, no hice nada al respecto. Ya no tenía sentido. Lo que me había dolido ya estaba hecho, y buscar justicia emocional a esas alturas era como querer corregir un partido cuando ya te sacaron del campo. Me importaba poco lo que hiciera, mientras no volviera a entrar en mi espacio. Un jueves por la tarde recibí una llamada de su hermana. Hablamos con naturalidad. Me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo. Le dije que no, que estaba bien. Me dijo que Laura no había vuelto a casa de sus padres, que estaba con una amiga, pero que no hablaba mucho. Que parecía perdida. No comenté nada. No era mi problema. Ella eligió su camino. Yo solo estaba limpiando el mío. Me agradeció por no haber arrastrado todo al barro, por haber manejado la situación con cabeza. No respondí. No me interesaban los cumplidos. El día que firmamos los papeles fue breve. Nos vimos en la oficina del abogado. Ninguno llegó con cara de pocos amigos. Fue casi como una reunión de trabajo. Firmamos, asentimos, nos despedimos con un gesto de cabeza. No hubo palabras dulces, ni lágrimas, ni reproches de último momento. Fue mecánico.
Frío. Lo justo. Ella se fue antes que yo. Cuando cerró la puerta, el abogado me preguntó si necesitaba hablar con alguien. Le dije que no. Me levanté, le estreché la mano y me fui. Camino a casa me detuve en un bar que solía evitar porque a ella no le gustaba. Pedí una caña, luego otra. No celebraba nada. Solo estaba sentado en una mesa cualquiera, con la certeza de que lo que venía ahora dependía solo de mí. Ya no tenía que explicarle a nadie por qué estaba callado, por qué me gustaba comer en silencio o por qué prefería dormir del lado izquierdo. Todo eso se había terminado. Volví a casa, cené algo ligero, me acosté temprano. No revisé redes, no busqué su nombre en ningún lado. No tenía curiosidad por su nueva vida. Yo estaba enfocado en reconstruir la mía. Las semanas pasaron sin sobresaltos. Encontré un piso en Lavapiés, lo suficientemente lejos del centro como para no cruzármela, lo suficientemente cerca del trabajo como para llegar caminando. Amueblé con lo mínimo. Cama, escritorio, estantería, cocina práctica. No colgué fotos, no puse adornos. Me prometí a mí mismo no llenar el espacio con recuerdos. Lo pasado, pasado. Era un lugar nuevo, no para olvidar, sino para vivir distinto. No mejor. Solo distinto. Hoy hace exactamente un mes desde que todo se rompió. No tengo respuestas para todo lo que pasó, ni las busco. Tampoco he vuelto a enamorarme ni creo que esté listo. Pero me despierto sin ansiedad. Duermo sin sobresaltos. Camino sin sentir que hay algo mal que no alcanzo a identificar. Y eso, aunque parezca poco, para mí es suficiente. No necesito volver a lo que fui antes de ella. Solo necesito no volver a lo que fui mientras estaba con ella. Si alguien me preguntara qué aprendí, no daría una lección de vida ni soltaría frases hechas. Solo diría esto: nunca ignores las pequeñas incomodidades. Porque detrás de cada silencio largo, de cada excusa repetida, hay algo que tarde o temprano va a salir a la superficie. Y cuando eso pasa, lo único que te queda es tener la cabeza fría, actuar con orden y salir caminando sin mirar atrás. Exactamente como hice yo.